Buenas tardes, damos inicio al seminario del Instituto INIGEM. En este caso, como vamos a hacer una modalidad mixta, a los que están unidos por modalidad virtual, les pedimos que vean la presentación, elijan la presentación para poder verla en un buen tamaño, y además de costado pueden también hacer el pin a la disertante para poder verla también en el momento que va presentando la disertación. Bueno, como ya estamos con un buen número de participantes, entonces les voy a presentar a la doctora Nora Engel. Bueno, ella es una miembro fundadora de la Cátedra de Genética, una de las iniciadoras de la Cátedra de Genética. Después nos va a contar cómo fueron sus inicios en la misma, claro. Y bueno, hoy vamos a hacer un raconto entonces de su historia, de su trayectoria, ¿sí? Estoy yo más nerviosa que ella, porque es una gran amiga y hace mucho que estamos esperando que ella nos dé ese seminario. Entonces, bueno, para nosotros es un gran honor. Nora es una de las personas investigadoras con la mente más abierta que conozco. Siempre nos lleva y nos sorprende por caminos nuevos. Suele manejarse en la vida también con un método de brainstorming, y creo que nos va hoy también a hacer un recorrido de ese tipo. Entonces, bueno, fíjense, esto lo pueden ver ya en la presentación. Ella se recibió de bioquímica en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Realizó el doctorado también en genética molecular de la Universidad de Buenos Aires. Lo terminó en 1997 en aspectos de la regulación transcripcional del cáncer. Luego, en 2005, recibe la invitación para hacer un estudio postdoctoral en la Universidad de Pensilvania, en el laboratorio de la doctora Marisa Bartolomei, y allá profundizó el estudio de los mecanismos de la impronta genómica durante la embriogénesis. Esto lo realizó en modelos de ratón y siempre continuó dentro de esta línea. Luego se escindió como investigadora independiente, ya ahora constituida el grupo dentro del French Institute for Cancer Research, y ahí continuó con los estudios sobre la regulación epigenética sobre los trastornos del imprinting. Actualmente sigue en el Instituto Fels for Cancer Research, es profesora asociada en el Lewis Katz School of Medicine, y además del Departamento de Medicina Genética y Biología Molecular en la Universidad de Temple en Filadelfia. Su principal interés en su investigación es establecer cómo el dimorfismo sexual contribuye a las diferencias a nivel transcripcional y epigenético, y cómo esto impacta en el riesgo y en el desarrollo de patologías. En particular, hoy se va a enfocar en el título de la presentación, Viva la diferencia, no sé pronunciarlo exactamente en francés, la influencia de los cromosomas sexuales en la regulación del desarrollo cardíaco. La verdad que es un honor presentarla. Su laboratorio siempre está abierto a pasantes o colaboraciones con argentinos, me consta porque tuve el honor de participar en una investigación con ella, y espero que disfruten del seminario. Bueno, Nora. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ya pasó? ¿Qué? Muchísimas gracias por la introducción. Soy Nora. Mucho título, pero más o menos Gloria definió la trayectoria mía, pero les cuento porque sé que hay algunos viejos amigos que me conocen. Viejos amigos, no amigos viejos, muy jóvenes. Pero ella me delató con todas esas fechas ahí. Bueno, ¿qué va a hacer? Pero para los que no me conocen, entonces sí, a mí siempre me interesó la regulación de la expresión génica.
siempre. Es un hilo que atraviesa toda mi trayectoria. Y el doctorado lo hice mirando patrones de expresión génica en mama, en tejido mamario y cáncer de mama en un modelo de rata. Y cómo esos patrones se alteraban y a su vez alteraban la proliferación celular. En el medio me empezó a interesar el tema del imprinting, que es una forma de regulación epigenética atípica. Y aparte, a medida que se iba aprendiendo más sobre imprinting, justo también emergía todo el campo de la epigenética como algo grosso, ¿no? Y como parte de la regulación de la expresión. Entonces hice el postdoctorado en estudiando cómo se establecían y se mantenían las marcas de metilación en un grupo de genes que incluía el IGF-2, H19 IGF-2, es un factor de crecimiento fetal. Y después abrí mi laboratorio en Temple, mirando otro grupo de genes imprinteados que incluía el P57, que es un inhibidor de la proliferación celular. Y esos dos locus, el IGF-2 y el P57, están involucrados en el cáncer porque cuando se perturba el imprinting en esos lugares, da lugar a un síndrome que se llama Beckwith-Wiedemann, que es un síndrome de sobrecrecimiento fetal y que da lugar, confiere un riesgo muy alto de cánceres pediátricos. Así que bueno, en definitiva yo seguía dentro del campo de la regulación génica, pero hubo un descubrimiento un poco casual, no nos lo esperábamos, que me desvió hacia un proyecto de desarrollo cardíaco, que es uno de los proyectos del laboratorio que estamos encarando. Es un proyecto que está en estado descriptivo, así que no tengo conclusiones grandes para darles, y al contrario, si quieren hacer preguntas durante toda la presentación, a mí me viene bien, sugerencias, porque es un proyecto así, virgen prácticamente. Lo llamo desvío porque no es cáncer, pero nosotros nos fuimos dejando llevar porque pensábamos que de alguna manera esto nos iba a dar algún tipo de insight en los mecanismos moleculares de las diferencias sexuales en cuanto a cómo los embriones se desarrollan y después cómo están sesgados casi todas las enfermedades que uno se puede imaginar, desde los cardiovasculares hasta el cáncer. Así que bueno, lo que pasó fue que estábamos estudiando células embriónicas madre, stem cells, de ratón. Y estábamos mirando la actividad de un enhancer que une un factor de transcripción que se llama PRDM14, es un factor muy interesante, pero no voy a ahondar en eso. Lo importante es que se requiere, es uno de los factores requeridos para mantener el estado indiferenciado de las células madre. Entonces estamos transfectando construcciones con distintas secuencias para probar el binding de PRDM14, transfectándolos a células embriónicas y midiendo actividad de luciferasa, que nos daba una idea de la potencia del enhancer como para activar la expresión de la luciferasa o cualquier otro gen. Y resultaba que había líneas celulares que consistentemente nos daban actividad alta y otras líneas que nos daban actividad baja. Como nosotros, en definitiva, derivamos nuestras líneas celulares embriónicas de blastocistos de ratón, decíamos, bueno, capaz que hay alguna normalidad cromosómica que está llevando a estos distintos niveles de actividad. Hicimos el cariotipo
de las células. Y bueno, perdón, para el otro lado, cuando cambiamos la secuencia de binding de PRDM, cambiaba todo, o sea que era PRDM14 dependiente, pero cuando hicimos el cariotipo lo que vimos era todas las células que tenían actividad de enhancer alto eran XX, y todas las que tenían una actividad menor eran XY. Las X0, que serían como Turner, se parecían a los XY, bastante. O sea, dijimos, qué raro, ¿no? Qué raro, es un estado embriónico muy temprano la célula madre. Me hizo acordar a un dicho de Isaac Asimov, que dice, la frase más emocionante que se escucha en la ciencia no es eureka, sino qué raro, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir que en células embriónicas madre hay una diferencia en la regulación de enhancers, o por lo menos de este enhancer en particular, entre células XX y XY. Bueno, entonces, para recordar, las células embriónicas madres salen de un blastocito, de la masa celular interna, que es la que va a dar lugar al embrión propiamente, y es, digamos, un modelo de embriones de preimplantación. Los blastocitos no implantaron en el útero todavía. O sea, días después de la fertilización, y que ya hubiera diferencias me llamaba la atención. Pero después me acordé que en el campo que estudiaba la inactivación del cromosoma X, casi todos los estudios se habían hecho en células embriónicas madre. Y me acordé entonces, claro, lo único que hay de distinto acá es el complemento de cromosomas sexuales, y hay dos X activos en las células XX, un solo X activo y el Y, ¿no? Exclusivo de las XY. Entonces, uno a veces no aprecia lo suficiente que hay genes en esos cromosomas, ¿sí? Hay genes que se expresan desde muy temprano, y muchos de esos genes son factores de transcripción y enzimas epigenéticas, o sea que pueden afectar el transcriptoma. Además, en las aneuploidías de cromosomas sexuales hay defectos que ocurren en el desarrollo muy temprano, por ejemplo, típico defectos cardíacos congénitos, ¿no? Y aparte, ya se había visto, tanto en humanos como en roedores, que los embriones, aún en preimplantación, estadios de preimplantación, los XY crecen más rápido. Así que hay diferencias fenotípicas. Bueno, obviamente si hay un factor de transcripción es exclusivo del Y y activa un gen exclusivamente en las células XY, eso ya va a dar una diferencia. O por ejemplo, puede establecer una modificación epigenética que es exclusiva de esas células. Claro, el X se expresa también, pero en las células XX, en las células embriónicas madre, es doble la dosis, ¿sí? Así que es posible que haya un efecto sobre el transcriptoma que es sexoespecífico. Entonces, este modelo es el que sugerimos que ocurría y por qué había cambios en la regulación entre XX y XY. Bueno, hicimos RNA-seq, secuenciamiento de ARN de las líneas XX y XY, y vimos, si miramos la distribución cromosómica, es ligados al Y, se expresan solamente en las células XY, también expresan mayor que en las XX un par de genes, interesante. Lo importante es que si uno mira a nivel autosómico, también hay
miles de genes que se expresan en forma diferencial en ese estadio. Y el PRDM, que era el que daba actividad de enhancer más alto en las células XX, se expresa más alto en las células XX. Lo cual aparte genera la pregunta, bueno, entonces hay factores de transcripción que dependen de la dosis que haya o los niveles de expresión, tienen mayor capacidad de activar una misma secuencia que si están en menores niveles. Que, bueno, punto suspensivo, porque todavía no lo pude probar, tenemos experimentos suspenso para eso. Cuando superemos la pandemia, por ahí podemos continuar y probar eso, qué factores son los que son dosis dependientes. Así que bueno, en definitiva, las células madre XX y XY tienen diferencias de expresión sexo-específicas. Lo que sí puede ser que no sea solamente los niveles de factores de transcripción. Si en las secuencias reguladoras, los enhancers, por ejemplo, hay diferencias epigenéticas, están más o menos accesibles a los factores de transcripción. Entonces, puede haber diferencias diferencias epigenéticas también en la accesibilidad de los enhancers. Esto lo probamos también a nivel de expresión, con single cell, RNA-seq. No sé por qué hicimos ese experimento, no tenía ningún sentido, estaba de moda, había que hacerlo. Sí. En realidad es para lo que nosotros queremos, que es ver factores de transcripción, no sirve mucho eso porque los factores de transcripción se expresan muy bajo, hace falta muy poco para activar lo que tienen que activar, así que no aparecen tan bien en el single cell por ahora. También lo vimos en blastocistos que nosotros aislamos y estratificamos por sexo, vimos que había diferencias de expresión entre blastocistos XX y XY en distintos, por UPCR, en distintos factores. Así que la expresión sesgada por sexo comienza apenas días después de la fertilización. Para ver si había diferencias epigenéticas en esas células, hicimos ChIP-seq para varias modificaciones de las histonas. Acá les muestro nomás acetilación de H3K27, que es una marca típica de los enhancers activos, y estoy mostrando el enriquecimiento en esa marca en los enhancers que están activos típicamente en células embriónicas. Y lo que vemos es que hay mayor enriquecimiento de esta marca en las células femeninas, o XX, ¿sí?, que en las X. Bueno, y eso contemplando que hay dos X, ¿no?, restando una X, por supuesto. Bueno, así que hay modificaciones que son distintas por sexo en las células embriónicas madre, y entonces se nos ocurrió diferenciar las células, y ahí fue que nos chupó el tema del desarrollo cardíaco, porque diferenciar las células por manipulación del medio es muy fácil diferenciarlas hacia células cardíacas. Y los protocolos, cuando lo estábamos haciendo, eran los más estandarizados. Así que decidimos hacer eso. Cuando uno diferencia las células embriónicas madre, lo que ocurre es que en las células femeninas, sigo haciendo, hay inactivación del cromosoma X durante la diferenciación. Y eso lo que implica es que las células XX tienen un retraso de más o menos 24 horas en la diferenciación. O sea que están más tiempo expuestas al estado indiferenciado y a los factores que están ahí que las células XY. Entonces, bueno, era fácil hacerlo con células, fácil, era lo más fácil, hacerlo con
diferenciar a cardíacas, son precursoras cardíacas, son símiles a un corazón de día embriónico 7-8 en el ratón, y calculábamos que por más que las diferenciáramos, podía seguir habiendo diferencias en la expresión. Creíamos que iba a haber menos, pero que podía haber todavía. Y la idea era, bueno, factores de transcripción que vienen del I solo se expresan en XY y activan genes específicos de las células XY. Si había marcas o modificaciones preestablecidas epigenéticas que eran específicas o de las XX o las XY, podían mantenerse por ahí después de la diferenciación. Bueno, el X se inactiva, ¿sí? Así que pasa a haber una sola dosis de X, pero hay un montón de genes que escapan la inactivación del X. En el ratón, más o menos 7% de los genes del X inactivo se expresan, y en el humano hasta el 20%, y depende del tejido. Por ejemplo, en las células inmunes y inmunológicas hay reactivación del X bastante importante. Bueno, entonces, genes que escapan a la inactivación todavía podían generar un mayor nivel de factores de transcripción y diferencias con las células X. Y además hay una hipótesis que es piola, pero todavía tampoco pude hacer los experimentos para probarlo. Y es una hipótesis que tiene, no sé, 50 años. Pero nadie nunca, yo fui a ver, alguien lo demostró esto y todavía no lo demostraron. Y es que el proceso mismo de inactivación del X chupa un montón de factores epigenéticos para la represión de ese cromosoma, y podría ser que entonces las células femeninas tienen menos disponibilidad de factores epigenéticos en ese momento de la diferenciación. Así que digamos, la inactivación per se como atractor de enzimas epigenéticas podría llegar a generar diferencias también, en teoría. Bueno, entonces procedimos a hacer la diferenciación. No sé si se llega a ver, quizás. No importa. Lo que se obtiene es una masa de células que laten. Así que es simpático. Cuando hicimos el RNA-seq de células masculinas y femeninas diferenciadas a precursores cardíacos, vimos que había genes que se igualaban, otros genes se dejaban de expresar, emergían nuevas diferencias de expresión, y muchos de los genes eran comunes y se expresaban por igual. Por ejemplo, si vemos nada más que genes con aumento de expresión, acá, déjalo. No, espera. Voy a hacer bien, ¿no? Un segundo, ahí está, listo, ya está. Ahí está, dale, me quedo. Falta. Bueno, me parece que se ve, ¿no? ¿Se ve? Okay, se ve perfecto. Bueno, si uno ve nada más que los genes con aumento de expresión, claro, la mayoría son relevantes al linaje cardíaco, ¿sí? Hay que hacer la célula cardíaca, sea XX o XY, pero todavía hay diferencias de expresión, y lo mismo vemos con genes que bajan de expresión. Y acá, bueno, simplemente demostrando con qPCR que eso ocurre. O sea, determinar el linaje, diferenciar esas células a unas células cardíacas, que son donde nosotros menos esperamos encontrar diferencias, no iguala los patrones de expresión entre XX y XY. Entonces, bueno, se generó la pregunta, bueno, ¿cómo es la dinámica de los patrones de expresión diferenciales entre células XX y XY durante todo el desarrollo cardíaco? Bueno, ahí está el desvío que seguimos. ¿Qué va a hacer? Uno se distrae. Bueno, la hipótesis en definitiva es
con la cual trabajamos entonces es que los cromosomas sexuales está claro que tienen un efecto independiente de hormonas sexuales, porque no hay hormonas sexuales en ese momento, independiente sobre el transcriptoma y sobre el epigenoma de las células XX y XY. Y cuando diferenciamos las células, como es de esperar, las diferencias de expresión disminuyen, ¿no? Va a haber menos genes que se expresan diferencialmente, la mayoría están dedicadas al linaje y a la función cardíaca, pero las diferencias epigenéticas no tienen por qué estar restringidos, porque por ahí no tienen efecto. Puede haber una metilación de un enhancer, de un gen que no se expresa en ese estadio, pero se expresa más tarde. Y la diferencia entre XX y XY puede generar entonces más adelante una diferencia de expresión entre células masculinas y femeninas. Bueno, esa era la hipótesis. Hay un montón de suposiciones, ninguna de las cuales hemos podido demostrar todavía porque, bueno, falta de financiamiento hasta hace poco, falta de staff, y la pandemia. O sea, tenemos un montón de cosas ahí grabadas que queremos demostrar porque son las suposiciones que sostienen la hipótesis y que hay que demostrarlas a nivel del mecanismo molecular. O sea, una suposición, los factores de transcripción y enzimas epigenéticas tienen distintos efectos dependiendo de sus niveles de expresión. ¿Sí? Lo demostramos para PRDM14, pero ese es un factor. Y no sabemos por qué. Hay más moléculas que se unen al enhancer y hacen que sea más activo, se desparrama más y hay más factores de transcripción, activa mayor cantidad de genes. No sabemos. Hay que investigarlo. La mayor o menor duración de exposición a ciertos factores de transcripción por ahí genera diferencias. Por ejemplo, las células femeninas están expuestas, por ejemplo, a PRDM14 durante mucho más tiempo que las células masculinas. No sabemos si eso es relevante o no. Y la otra pregunta es que si las modificaciones están preestablecidas en un estadio más temprano y persisten, ¿cómo afectan las diferencias de expresión? ¿Pueden persistir a lo largo de la vida y afectar estadios posteriores? No lo sabemos. Así que hay trabajo de sobre para hacer. Lo que sí teníamos, a pesar de la pandemia, era que de distintos estadios cardíacos, específicamente de corazón, en ratón. Y no se habían molestado en estratificarlos por sexo, sino por estadio solamente. Así que nosotros hicimos el trabajo de estratificarlos y ver si había diferencias de expresión. Y lo que encontramos es que sí, había diferencias entre células XX y XY. Los distintos embriónico temprano eran diferentes, otros que se mantenían diferentes durante todo el desarrollo cardíaco hasta el estadio adulto. Había algunos que aparecían después de la diferenciación y la implantación como sesgadas por sexo, pero solamente antes de la gonadogénesis, que ocurre después que la formación del corazón. Otras que aparecían diferencialmente expresados después de la gonadogénesis, o sea, afectados por las hormonas, creemos, ¿no? Y otros solamente en el corazón adulto, ¿sí? Esto, para interpretarlo, no significa, por ejemplo, este factor NKX25 es crucial para el desarrollo cardíaco. No es que no se expresa antes, se empieza a expresar en forma sesgada por sexo después de la gonadogénesis.
Eso es lo que quiero transmitir acá. Bueno, así que, bueno, fue sorprendente esto un poco porque no nos esperábamos que hubiera tantas diferencias, sobre todo porque nosotros nos enfocamos en la parte regulatoria. Entonces eso significa que hay networks específicos, subnetworks, digamos, dentro del corazón, reguladores, que pueden ser relevantes para las enfermedades cardiovasculares que se sabe que están sesgadas por sexo, ¿sí? No solo en riesgo, sino en presentaciones, distinto en hombres y mujeres, y las respuestas terapéuticas también son distintas entre hombres y mujeres. Mientras tanto, también, a medida que íbamos estudiando esto, también hubo más enfoque de la comunidad científica hacia las diferencias sexuales en enfermedades, porque, qué sé yo, todos los cánceres no reproductivos, mayor riesgo los hombres, ¿sí? Salvo cáncer de tiroides. Todas las enfermedades autoinmunes, 90% son mujeres, ¿sí? XX. Así que se empezó a tener un poco más noción de que eso era importante tener en cuenta, porque clínicamente, y aparte para la investigación de drogas, era crítico. Así que un poco nos unimos a una ola, por no decir que fuimos los pioneros de la ola. Bueno, como nos interesa el estadio temprano del desarrollo cardíaco, ya que estamos en ese campo, desviados, claro, los defectos congénitos cardíacos empezamos a ver, a investigar, y también están sesgados por sexo. Se demuestra acá que hay distintos riesgos para distintos tipos de defectos cardíacos tempranos, congénitos, y además en casi la mitad de los pacientes con síndrome de Turner, XO, que sobreviven, tienen defectos cardíacos congénitos que se iniciaron durante el desarrollo temprano. Así que parecía ser importante estudiar esas diferencias sexuales y cómo contribuían a los efectos. O sea, para resumir hasta ahora lo que tengo para decir, primero creo que el paradigma de que durante la embriogénesis es todo igual hasta que aparecen las gónadas y las hormonas sexuales, no es así. Sí hay diferencias, no sabemos cuán importantes son, pero hay diferencias durante todas las etapas embriónicas. Aparecen muy pronto, después de la fertilización, incluso en preimplantación. Algunos se reprograman durante la implantación y la diferenciación en distintos linajes celulares, pero no todos. Es dinámico, tiene que ver con los cromosomas sexuales y tiene que ver después con las hormonas que aparecen y sus interacciones. Vimos que hay networks sexoespecíficos en todas las etapas del desarrollo, y en definitiva nos queda la pregunta importante para la clínica, obviamente, que es cómo contribuye eso a los sesgos por sexo que hay en las enfermedades cardiovasculares o los defectos cardíacos congénitos. Pero no les pongo puntos suspensivos. No tengo respuesta a esa pregunta, pero hasta ahí más o menos llegamos. Voy a hacer una pequeña digresión para hablar un poco de cómo tradicionalmente se ha visto el proceso de diferenciación sexual. Estamos hablando de sexo biológico, células XX y XY, ¿sí? Tradicionalmente se dividía en dos componentes separados. El primer componente, un componente genético, que tenía que ver y se llamó determinación sexual en el campo de los estudios de diferencias sexuales, y el rol principal lo tiene el gen SRI, que está ligado al I, que es el regulador máster de toda la gonadogénesis masculina,
¿sí? No habiendo SRI, resulta una célula femenina, ¿sí? O un organismo femenino, no se generan las gónadas masculinas. Y después había una segunda etapa en donde aparecen las gónadas y las hormonas sexuales, y entonces es la segunda etapa en donde hay diferenciación secundaria de todos los caracteres reproductivos y no reproductivos, ¿sí? Pero después de décadas de estudios de investigadores medios aislados aquí y por allá, ahora hay una visión mucho más holística de lo que es diferenciación sexual, biológica. O sea, ahora sabemos, basado en lo que yo les mostré, pero aparte investigación de varios investigadores desde hace años trabajando un poco en los márgenes de la ciencia, mainstream, digamos, los efectos de los cromosomas sexuales sí son importantes porque determinan la diferenciación de las gónadas, pero también afectan al fenotipo, al transcriptoma y al epigenoma de los tejidos somáticos, no reproductivos, ¿sí? Durante toda la vida del organismo. Se ha demostrado ya recientemente en Science con el consortium GTEx que hay diferencias en expresión sexual en todos los tejidos somáticos adultos humanos, incluyendo el corazón. Cuando aparecen las hormonas, también hay una distinción que se puede hacer en donde hay efectos hormonales durante la embriogénesis que afectan cómo se van desarrollando el resto de los órganos. Entonces son lo que se llaman organizadores, efectos organizadores, organizativos. Son permanentes, ¿sí? Afectan cómo se desarrolla el órgano. Y hay también efectos hormonales activadores que llamamos a los que son transitorios y van con los ciclos hormonales de estrógenos y andrógenos en XX y XY, ¿sí? Obviamente puede haber interacciones entre estos efectos. Si distinguimos efectos de los cromosomas sexuales y de las hormonas sexuales, hay interacciones. Por ahí hay hormonas que sinergizan con las diferencias que ya se establecieron por los cromosomas sexuales, o por ahí las antagonizan y las borran, o las cambian de sentido, ¿sí? Así que eso es algo que hay que estudiar. Así que esta visión es, creo, mucho más holística y le da mayor lugar a los efectos de los cromosomas sexuales, ¿sí? Porque tienen genes que expresan factores de transcripción y regulan a los autosomas, además de a sí mismos. Ahora, ¿cómo se discrimina entre los efectos de estos dos componentes? Porque están entrañados y es muy difícil de separar. Bueno, hay un modelo de ratón que eso lo hace. Puede discriminar estos dos efectos. No sé si lo vieron alguna vez, el modelo se llama 4 core genotypes, o sea, 4 genotipos básicos. ¿Alguno vio estudios con estos? Claro, exacto. O sea, de nuevo, el gen SRI determina que haya gónadas masculinas y hormonas masculinas, andrógenos, todo lo demás. Si yo le pongo un transgen de SRI a un ratón XX, se van a generar gónadas masculinas, ¿sí? Y ese ratón va a ser XX. Entonces, lo que se hizo fue generar un fundador de los genotipos que es un XY menos, no tiene el gen SRI. Y tiene el gen SRI como transgen en uno de los autosomas, en el cromosoma 3. ¿Sí? Entonces, la formación de gónadas masculinas del aparato reproductivo masculino está desligado del Y.
para ser masculino, tiene que tener el cromosoma que tiene el transgénero, no el otro. El otro alelo no sirve. Entonces, este es el fundador que le decimos X y M, masculino. Entonces, se cruza este fundador con una hembra ratón XX y se generan 4 genotipos distintos. Un genotipo es XX, ¿sí? XX, 2 cromosomas X, no tiene Y, no tiene SRI, heredó del cromosoma 3 sin el SRI, tiene ovarios, llamamos XX. Otro es XY, pero no heredó el SRI. Entonces tiene ovarios, pero es XY en todas sus células. Se regenera el fundador, ¿sí? XY menos, pero tiene el SRI, testículos, masculino, y además tenemos un macho XX que heredó el SRI, es XX macho, ¿sí? Entonces, si uno mira los 4 genotipos de esta manera, ¿sí? El complemento de cromosomas sexuales puede ser XX o XY, tipo de gónada, SRI positivo, SRI negativo, y entonces, si yo comparo así, XXM, XYM, o comparo 2 hembras, una XX, una XY, lo que veo, las diferencias que veo son debidos a los cromosomas sexuales, ¿sí? Porque estos dos tienen igual hormonas, estos dos tienen igual hormonas. Lo único que las diferencias son los cromosomas sexuales. Y si quiero ver los efectos hormonales, comparo XX macho con XX hembra o XY macho con XY hembra, en donde los cromosomas sexuales son constantes y lo que los diferencia son los efectos hormonales. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Tengo pregunta? Sí. No hay que esperar. ¿Estos ratones transgénicos se pueden reproducir? O sea, Se reproducen, sí. Sí. Pregunta muy interesante, gracias, porque no lo mencioné. Un ratón XX macho es subfértil. Es subfértil. Se complica a veces porque depende del background, pero en Black 6, que es lo que usamos nosotros, C57 Black 6, son subfértiles o casi infértiles. Rara vez se reproducen. Las hembras XY son subfértiles, pero pueden producir progenie. Poquito. En los machos lo que ocurre es que hay la espermatogénesis no se produce bien porque no sé por qué la meiosis entre los dos X, cuando están adentro de una célula espermatozoica precursora, digamos, no ocurre normalmente. Entonces hay un montón de aneuploidías y es difícil que nazcan no sé por qué, porque uno diría, bueno, ¿por qué no se pueden aparear? Si es mejor que aparearse con el I, que es más difícil, que hay que estar haciendo malabarismos, pero bueno, en ese ambiente de la célula espermática no anda bien, así que hay muy baja producción de esperma, viable. Las hembras tienen menos dificultades, se ve, y entonces de vez en cuando hay un ratoncito por ahí que aparece. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, es interesante. Bueno, o sea, lo que estamos haciendo con este modelo, que lo voy a llamar FCG, porque estoy acostumbrada a eso, desacopla los efectos hormonales de los efectos de los cromosomas sexuales. Entonces, nosotros decidimos usar estos ratones para estudiar a lo largo del desarrollo cardíaco cuáles eran los efectos de los cromosomas sexuales y cuáles de los hormonas. Y entonces... Ahora te hago una pregunta. Sí. Si tienen poca cría, cuesta, digamos, hacer este tipo de finales. ¿Cómo hacer? No.
No me expresé bien. Estos 4 genotipos se producen perfectamente en forma mendeliana. Vos con la parental, digamos, tenés esto tranquilamente, Sí, cantidad, claro. listo, ya está. Sí. Ellos mismos les cuesta reproducir. Claro, exactamente. Estamos siempre basados en determinadas. Claro, yo lo que voy a hacer... Gracias por la aclaración. Sí, nosotros lo que hacemos es usar el macho con la hembra, más o menos mendelianos, son más o menos... sí, porque estos se producen, y entonces agarramos de estos posibles 4 genotipos, tomamos corazones de estadio embriónico 10.5, 16.5 neonatos y adultos, este es el proyecto inicial que hicimos, 10.5 es antes de que se generan las gónadas, 16.5 después o durante están ahí formándose, más o menos por la mitad de la gestación, neonatos, donde hay ya diferencias hormonales importantes, y adultos. Y entonces, la idea del proyecto es hacer RNA-seq, ChIP-seq, para ver diferencias epigenéticas también, y con esos datos integrarlos, intentar identificar los factores de transcripción y epigenéticos que se expresan diferencialmente, o sea que están regulados por los cromosomas sexuales o por las hormonas o las interacciones entre los dos. Buscar los enhancers que tienen que ver con esa expresión diferencial, ver si hay distinta metilación de ADN, tratar de predecir cómo se conectan los factores con los enhancers y de ahí sacar conclusiones y llegar a hacer manipulaciones genéticas, ¿no? Y bioinformáticas o digamos de biología de sistemas para ver las redes reguladoras diferentes dependientes de cada uno de los componentes. Bueno, yo lo que les voy a mostrar es los experimentos de RNA-seq, los epigenéticos hicimos de metilación de ADN y algunos andamos por la mitad del proyecto con respecto a ChIP-seq, pero tenemos un cuello de botella con la bioinformática terrible. Así que generamos datos, secuencias y secuencias, y después la gente que los analiza escasea, y ¿no? Me imagino que pasa en todos lados. Escasean, además, los que tienen algún entendimiento de la biología también, porque no es solo una cuestión de entender la computación, ¿no? Y los sistemas. Así que bueno, ese es el cuello de botella. Bueno, quería mostrarles también que en día embriónico este embrión tiene un corazón que late, aunque no tiene gónadas, ¿sí? Pero el corazón late y lo podemos aislar. Nosotros sacamos el corazón de los embriones sin ningún problema. Bueno, el análisis de componentes principales de los datos de RNA-seq, como digamos un control, nos dio que la variabilidad máxima que se da en 4 genotipos tiene que ver con el estadio de desarrollo, por supuesto. Así que eso nos tranquilizó, porque eso es lo que quiere decir que agarramos los estadios correctos y que, como uno espera, la mayoría de la variabilidad tiene que ver con eso en el transcriptoma, ¿sí? Hay que hacer... Sí. ¿Corazón entero? Corazón entero de los embriones, de neonatos y adultos, ventrículo izquierdo. Solamente. ¿Por qué las otras cavidades no? Porque elegimos, o sea, los tenemos, los distintos componentes, pero elegimos ventrículo izquierdo porque era el que más estudios tenía respecto que se conectaban con las enfermedades cardiovasculares. Y más datos había enfocados al ventrículo izquierdo, que es, digamos, el propulsor
Así que elegimos hacer eso inicialmente. Sí. Bueno, tenemos que hacer más análisis estadísticos para separar y ver qué tipo de separación hay entre los 4 genotipos. Bueno, estoy esperando que me devuelvan los resultados. Creo que estoy última en la lista del core de bioinformática. Siempre. Todo el mundo piensa lo mismo. Ay, no me das los análisis. Bueno, o sea, cuando uno ya tiene los datos, ¿qué es lo que uno hace para analizarlos? Bueno, si comparamos machos XX, XY, las hormonas son constantes, sí, con las hembras la misma historia, va a haber diferencias entre estos 2 ratones y diferencias entre estos 2 ratones que son comunes a los 2. Esos son los que solamente se deben a los cromosomas sexuales. Lo demás depende de en qué organismo se encuentra, si macho o hembra, ¿sí? Y si se hace el análisis, digamos, para abajo, de vuelta, si comparo machos XX, hembras XX, lo que es constante son los cromosomas sexuales, y entonces hay diferencias entre esta columna y diferencias entre esta columna que son comunes, ¿sí? Y esas son nada más que hormonales. Bueno, sí. Me cuesta un poco imaginarme cómo se puede... O sea, la hipótesis se tiene que asumir, espera que hago la pregunta, se tiene que asumir que los genes que tienen que ver con toda la síntesis de hormonas sexuales no están modificados genéticamente por estos factores transcripcionales que son cromosoma específico. Eso hay que asumirlo, pero eso no es... No hacemos eso, no estamos asumiendo eso. No, porque hay genes en los cromosomas sexuales, por ejemplo, que pueden expresar un factor de transcripción, ponele del I, que van y regulan un gen que tiene que ver con la biosíntesis. Que tiene que ver con la biosíntesis del... Claro, bueno, sí, entonces hay interacciones, seguro que hay interacciones. Bien. Absolutamente. Okay. Sí, que son las más difíciles de estudiar, pero por supuesto, si hay un gen en el cromosoma I que regula de alguna manera una enzima que es importante para la biosíntesis de estrógenos o andrógenos, y que los activa más que lo que ocurre en las células XX, sí, es una interacción importante. Claro, porque está excelente pensar que existen esas interacciones y son difíciles de estudiar, porque esa es una limitación de este modelo. Este modelo es un poco reduccionista. Exactamente. Digamos, son los más difíciles de estudiar, pero se pueden estudiar, por ejemplo, esto no lo hicimos nosotros, pero está en los planes, haciendo ablación. Gonadectomía, ablación de las gónadas. Ahora, la ablación de gónadas en los ratones es cuando ya hubo un montón de efectos organizativos de las hormonas sobre el desarrollo de los órganos, ¿sí? Y los tejidos no somáticos. Así que uno le saca las gónadas, pero estudia nada más que lo que pasa después de la ablación. Sí. Con respecto al cognitivo, justamente, ¿cómo están las gónadas de estos ratoncitos? ¿Cómo tienen una forma normal? Las células del cérculo están normal y el túbulo seminífero tiene una forma normal, por ejemplo. Todo normal. Todo normal. O sea, solo se ve afectada la espermatogénesis, básicamente. Exacto, pero la producción de hormonas es idéntica, sí, eso ya está probado, sí, claro, porque obviamente si no producen los machos XX y XY, no producen el mismo nivel de hormonas, ya es una cosa más que confunde. Sí, pero ya está demostrado que tanto la testosterona como los estrógenos
y sus niveles típicos en machos y hembras son iguales en esos dos, sí. Así que, pero sin embargo puede haber interacciones, y en efecto los hay. Sí, hay efectos hormonales que borran lo preestablecido, antagonizan las diferencias establecidas por los cromosomas sexuales en etapas más tempranas, y hay otras que sinergizan, exaltan esas mismas diferencias, y otras que por ahí son totalmente independientes. Acá lo que nosotros logramos estudiar son los efectos independientes. Las interacciones todavía no las podemos estudiar, porque llevan un análisis estadístico mucho más profundo y sofisticado que lo están haciendo los estadísticos. ¿Tienen bioestadísticos en el grupo o trabajan? Tengo un colaborador. Tengo un colaborador ahora estadístico bueno, sí, porque pasé por varios malos, y ahora tengo uno bueno, y aparte ahora tenemos una colaboración con un biólogo computacional, digamos, que nos va a hacer análisis de redes reguladoras, etc. Porque ya el que tenemos ahí en el instituto ya no puedo más. No le doy más nada. No le puedo dar más nada. Le dice mi célula, single cell, le dije cuántos alelos de este gen en el cromosoma X se expresan en todas las células, y resulta que había 2 alelos que se expresaban en células macho. No, viejo, no hay 2X en las células macho, X sí. En fin. Es exasperante. Claro, porque uno, ustedes lo sabrán, se rompe ahí en el laboratorio haciendo las cosas, y estos ratones nos llegaron en diciembre del 2019, justo. Espectacular. Tuve que pedir una exención, tenía dos machos fundadores. Tuve que pedir una exención en la universidad porque cerraron todo, iban a matar todos los ratones. Iban a matar todos los ratones. Acá en farmacia también. Mataron todos los ratones. ¿Qué? ¿Los ratones transmiten COVID? Bueno, en fin. Pedí una exención y pudimos trabajar yo y un técnico full time, por suerte, los dos solos, ahí en el edificio muy seguro, pues no había nada. Entonces nunca nos agarramos nada. Y pudimos criar los ratones y empezar a hacer los experimentos y expandir la colonia. Uno se rompe haciendo todo eso durante que coleccionar suficientes muestras para cada uno de los ensayos que estamos haciendo, ¿no? Corazones 10.5, 16, neonatos y adultos, lleva tiempo, ¿no? Coleccionar todas las muestras que necesitamos por triplicado, replicados, triplicados biológicos y todo lo demás, y después alguien los tiene que analizar. Y yo no puedo hacer la carrera de bioinformática a esta altura de mi vida, no me entra en la cabeza. Ya intenté, pero no hubo caso. Bueno, en fin, avanzando un poco. Entonces, vamos a ver. A ver. En definitiva, lo que nosotros vimos es que lo esperable, ¿no? No tan sorpresivo, que si uno ve el número de genes, compara, sí, este murió, compara el número de genes, ¿sí? Que se regulan estrictamente, solamente, independientemente por los cromosomas sexuales, por el complemento de los cromosomas sexuales y sus efectos downstream, ¿no? O los hormonales, bueno, en 10.5 hay genes que se regulan, obviamente no hay nada hormonal. Yo creo que hay un pero ahí, que es yo tengo que consultar con una persona para ver si la placenta transmite hormonas a los embriones y en qué estadios, porque me parece que sí. Entonces, pero no sé cuáles, no sé cuánto y no sé cómo estudiarlo eso.
también que va a tener dificultades y modelos de ratones, porque no creo que haya un estudio hecho en una célula de ratones como más sensato. No sé, o sea, uno cuando saca los embriones está la placenta y hay gente que estudia la placenta exclusivamente. Y hay muchos estudios que he visto de endocrinólogos que estudian así cómo se transmiten hormonas y otros nutrientes, porque para eso está la placenta, para darle nutrición al embrión, pero no sé exactamente, qué sé yo, qué es lo que transmite esa placenta. ¿Es algo típico de la madre, o sea, mayormente estrógenos? O, qué sé yo, prolactina, no sé. O hay andrógenos también que se fabrican dentro de la placenta en forma endógena, no sé. Sé que hay hormonas que vienen de la placenta hacia la madre, así que evidentemente eso es algo que no lo sé. Tengo que consultar con alguien que se especialice, pero es difícil saberlo. Bueno, a los 16.5 ya hay algunos genes, estamos hablando de regulados estrictamente por hormona, no interacción, ¿no? Todavía hay genes regulados por el complemento de cromosoma sexual, dependiente de si uno es XX o XY. En neonatos todavía hay mucho, y en adultos sigue habiendo, aunque, por supuesto, como uno esperaba por ahí, la mayor cantidad de genes que se ve, que se expresan diferencialmente, son regulados por las hormonas, ¿sí? O sea, tienen que ver con las hormonas sexuales, si el ratón era macho o hembra, ¿tá? Algunos de los factores que vimos, estos son solamente factores de transcripción y algunas enzimas epigenéticas, y bueno, en clarito son los que están sobreexpresados en XX, y estos son sobreexpresados en XY, regulados así, sea macho o hembra, ¿sí? Bueno, también vimos, había que poner una red regulatoria, así que hicimos un análisis medio primitivo, pero vimos diferencias importantes, y vimos que había genes nodo que eran importantes en la regulación de toda la red, de la subred sexo específico o cromosoma específico, y que son candidatos para seguir estudiando, por más que ellos mismos no se expresen en forma diferencial. Bueno, así que direcciones futuros, hacer el análisis bioinformático más intensivo y lograr que el colaborador colabore. Validar todas estas diferencias a nivel de proteínas, ¿sí? Porque el ARN puede ser diferencialmente expresado, pero las proteínas no. Y eso es lo que importa. Así que hay que hacer validación a nivel de proteína para ver. Sería interesante si hay distintos niveles de expresión, pero las proteínas son iguales, eso significa que hay una regulación sexo específico de la traducción. ¿Tienen idea de proteínas? ¿Tienen idea de proteínas? Tenemos de las células embriónicas madres, hicimos todas las validaciones que nos interesaban a nivel proteico. Por ahora no vimos diferencias entre los niveles, o sea, se condice el nivel de expresión de ARN con el de proteínas, las diferencias. Pero puede ser que no. O sea, en este grupo de genes todavía no hicimos nada proteico. O sea, eso es muy importante. Identificar los networks hormonales, aparte de los de cromosomas sexuales. Nosotros priorizamos factores de transcripción y ver si están relacionados con enfermedades cardíacas o defectos congénitos. Bueno, y preguntas pendientes hay. Bueno, hay diferencias epigenéticas por sexo que persisten a lo largo de la vida, no lo hicimos todavía. ¿Qué efectos tienen las diferencias en los niveles de factores de transcripción? Como dije antes,
todos los factores son dosis dependientes o no, si hay más, activan más genes o activan los mismos pero a niveles más altos, no sabemos. Y cómo se relacionan todo esto, qué relevancia tiene a nivel clínico, ¿no? Porque eso es lo que nos va a dar la plata, en definitiva. Bueno, quería mostrarles la gente pasada del laboratorio, pero específicamente estas dos personas, Gwen y Bryant, que empezaron a quejarse, nos da actividad enhancer distinto, no sabemos qué pasa, debe ser un despiole cromosomal cuando derivamos las células, así que son ellos los que nos apuntaron a hacer el cariotipo y ver las diferencias sexuales inicialmente, y ahora tengo en el laboratorio Dan, que es técnico full time, y un montón de undergrads, y una chica que colaboró con nosotros para hacer bioinformática inicialmente, y también los ratones. Así que, bueno, estos son mis afiliaciones, distintas sociedades dedicadas específicamente estas, dedicadas al estudio de diferencias sexuales.